Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a ver sobre los compuestos terciarios. Como su nombre lo indica, un compuesto terciario va a estar formado por tres elementos, es decir, mientras que un compuesto cuaternario va a estar conformado por cuatro elementos. Así como nosotros vimos, por ejemplo, anteriormente, los compuestos binarios estaban conformados por dos elementos. Estos pueden existir entre tres tipos de compuestos terciarios, es decir, tres tipos y asimismo tres tipos de compuestos cuaternarios. Si nosotros decimos que los compuestos terciarios, bueno, son compuestos químicos que eh, son compuestos químicos que son compuestos terciarios. Estos nosotros podemos hacer compuestos terciarios con los hidróxidos, podemos hacer con los ácidos, podemos hacer compuestos terciarios asimismo con los oxidales neutras. También asimismo podemos hacer por ejemplo, si nosotros decimos hidróxido, por ejemplo, el hidróxido de calcio. Asimismo, por decir ácidos, asimismo como por decir el ácido de carbono. Asimismo, si nosotros decimos oxidales, asimismo, podemos hacer el oxidal, por ejemplo, de sodio. Es decir, todas estas tienen una función, funcionan asimismo, son óxidos básicos o óxidos metálicos. Los óxidos metálicos están compuestos por un elemento metal, ¿sí?, más oxígeno. Este grupo de compuestos son compuestos también conocidos con el nombre de oxidales básicas. Si nosotros decimos prácticamente estos compuestos están formados por un metal más el oxígeno, que nos va a dar como resultado un óxido básico. Si nosotros decimos que asimismo tiene la fórmula de estos óxidos metálicos, es más bien del tipo por ejemplo, de x al cuadrado. Asimismo, donde x es el elemento metálico y Q es más bien O es el oxígeno. Entre los numerosos ejemplos de óxidos metálicos se encuentran asimismo el óxido de zinc, tenemos el óxido de magnesio, el óxido de sodio, tenemos el óxido ferroso, el óxido férrico, asimismo tenemos el óxido de antimonio, de oro. Esos son, si nosotros decimos el óxido de oro, asimismo es un metal, asimismo el óxido de cobre, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos asimismo todos estos, bueno, etcétera, hay un número que nosotros ya vimos anteriormente. Asimismo, la nomenclatura tradicional tiene el nombre genérico, es decir, óxido, y el específico del metal, precedido asimismo la terminación es oso, es decir, por ejemplo, si digo yo óxido ferroso, por ejemplo, ¿sí?, la terminación oso, ¿sí? Y si es de menor valencia, es la terminación de mayor valencia, es asimismo la terminación ico, como por ejemplo, si yo decía anteriormente el óxido ferroso terminado en oso y asimismo el óxido férrico terminado en i. Es decir, hay óxido ferroso, hay óxido férrico. Asimismo hay muchísimos otros compuestos que asimismo terminan en las dos terminaciones, entre oso y ico. Si es de mayor valencia, por ejemplo, asimismo tenemos el óxido ferroso, por ejemplo, en el FeO, ¿sí?, y asimismo el óxido férrico F2O3, es decir, en este caso, como el oxígeno tiene valencia negativa -2, es decir, y el oxígeno y el hierro está trabajando con valencia
bueno, en este caso está trabajando asimismo el hierro con valencia 2 y valencia 3. Nosotros decimos que, y esto también es muy importante, conocer especialmente las valencias de todos los elementos para nosotros poder ir formando especialmente compuestos. Asimismo el sistema bueno, sistemáticamente nombramos a los compuestos utilizando prefijos, es decir, numéricos, en griegos como mono, asimismo di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, es decir, hasta hecta nomás. Y nosotros decimos incluso anteriormente que yo les dije que les voy a tomar a todos, les voy a ir tomando estos prefijos. Si nosotros vemos la cantidad, es decir, para poder nosotros nombrar a los compuestos, tenemos que saber cuántos elementos, de cuántos elementos están, es decir, está conformado. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, el óxido ferroso tiene FeO, es decir, y el óxido férrico tiene Fe2O3, es decir, en el anterior, por ejemplo, FeO, es decir, está terminado solamente en uno, y cuando termina en uno, la palabra tiene que ir al comienzo con la palabra mono. En el mismo caso, por ejemplo, del óxido férrico tenemos Fe2O3, entonces en este caso va con la palabra tri, es decir, en eso nosotros tenemos que fijarnos, es decir, con cuántas moléculas está conformado especialmente los compuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, asimismo, si digo el óxido de aluminio tiene, por ejemplo, Al2O3, asimismo, ¿cómo se llamará? Asimismo, óxido de aluminio, sí, óxido de aluminio, sí. Entonces, mire, nosotros tenemos que darnos cuenta especialmente en este tipo de compuestos, como por ejemplo, si decimos el óxido de bromo, por decir, sí, es decir, cuando termina con 1, mono, cuando termina con 3, tri, cuando termina con 5, aquí viene ya la terminación ico, y cuando termina en 7 prácticamente, porque hay elementos que tienen valencia 1, 3, 5, 7. En este caso, por ejemplo, el cloro. El cloro tiene asimismo valencia 1, 3, 5, 7. El bromo tiene valencia 1, 3, 5, 7. Es decir, estos elementos nosotros cuando terminamos en 7 viene la palabra per, es decir, óxido brómico, por decir, ¿sí? Entonces, mire usted, eso hay que tener muy en cuenta, es decir, las terminaciones, porque de acuerdo a eso nosotros ya hicimos, incluso en las clases anteriores nosotros ya hicimos, asimismo, para poder nombrar nosotros a los elementos en la forma tradicional, vimos asimismo en la forma de la STIP y asimismo en la UPAC, es decir, para poder nosotros nombrar a los elementos tiene 3 nombres, es decir, de acuerdo a la, repito, a la tradicional, al STOP y a la UPAC. Bien, nosotros asimismo tenemos, por ejemplo, la función hidróxido. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la función hidróxido, está formado por asimismo por un ion metálico y un grupo OH. Es decir, cuando vemos nosotros esto, ojo, tener muy en cuenta, ese OH cuando está entre paréntesis es un hidróxido, pero cuando ese OH está libre, asimismo es un alcohol. Bien, como nosotros decimos que, como ya dijimos anteriormente, que los compuestos terciarios son aquellos que están conformados por 3 elementos, como por ejemplo decimos un ácido, por ejemplo, yo pongo asimismo por decir el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico está conformado asimismo por hidrógeno 2, SO4, es decir, H2SO4. Este es el ácido sulfúrico. ¿Cuántos elementos tiene? En este caso el ácido sulfúrico tiene 3 elementos: hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿sí? Por lo tanto es un compuesto terciario y asimismo es un ácido. Por ejemplo, otro ácido que yo voy a coger, por ejemplo,
el ácido nítrico, por ejemplo. El ácido nítrico, asimismo, está formado asimismo por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Es decir, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, 3 en este caso. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene? 3 asimismo, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Miren, nosotros si decimos, por ejemplo, voy a conformar otro compuesto terciario, por ejemplo, digo el carbonato de calcio. Si yo digo carbonato de calcio, está conformado por Ca más el carbono y más el oxígeno, 3. ¿Cuántos elementos ha tenido? 3 elementos. Por lo tanto, a ellos nosotros llamamos compuestos terciarios. ¿Sí? Es decir, si yo asimismo quiero formar otro compuesto, qué sé yo, cualquiera de ellos, por ejemplo, digo, por ejemplo, un sulfato, por ejemplo, ya. Si yo digo un sulfato, está conformado a sí mismo, qué sé yo, de un sulfato yo voy a poner un elemento cualquiera, voy a poner el sodio. En este caso, por ejemplo, la fórmula del sodio es Na, como dice sulfato, el azufre más el O4, es decir, el oxígeno 4. Repito, entonces el sulfato de sodio ha sido Na, el azufre y más el oxígeno 4. ¿Cuántos elementos ha tenido? 3 elementos. Es decir, y así podemos nosotros seguir formando compuestos terciarios, cualquier cantidad de compuestos terciarios. Por ejemplo, otro pongo, por ejemplo, digo nitrato voy a poner un nitrato de potasio, por ejemplo, ¿sí? Si yo digo nitrato de potasio, será asimismo la K, que es el símbolo del potasio, más el nitrógeno y más el oxígeno. Oxígeno, 3. ¿Cuántos elementos ha tenido? Asimismo, 3 elementos. Asimismo, yo quiero formar un fosfato, por ejemplo, un fosfato de, qué sé yo, de litio, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, un fosfato de litio, tengo Li, asimismo PO3. ¿Cuántos elementos ha tenido? 3 elementos. Es decir, nosotros podemos así seguir formando compuestos terciarios, los que nosotros queremos. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes? Es decir, hacer 10 ejercicios de compuestos terciarios. Repito, la tarea para ustedes es formar 10 compuestos terciarios con su respectiva fórmula y nombre del compuesto. Sí, chicos. Buenas tardes.